alteraciones simultáneas a nivel abdominal, hipersensibilidad visceral, una relación sistema nervioso central, periférico, reactividad autonómica, síndrome intestinal irritable postinfeccioso, o sea, las infecciones también condicionan eso. Y la relación a nivel de la motilidad, desde hipersensibilidad, marcadores bioeléctricos, inflamaciones, la interrelación cerebro-intestino. Hay mucha relación del intestino hacia el cerebro, que condicionan alteraciones funcionales a nivel del tubo gastrointestinal, ojo, no solamente a nivel del intestino, sino también a nivel esofágico, a nivel del estómago. Y de hecho esto se empezó a estudiar mucho más con las complicaciones de los pacientes diabéticos. Antiguamente, y ustedes van a ver cuando hagan endocrinología o si en semiología han hecho, ¿cuáles son las complicaciones de un diabético? Ya, esa es una diabetes descompensada, la cetosidosis, pero ¿qué complicaciones tiene? Neuropatías. Neuropatía diabética. Neuropatía. Vasculopatía, no tanto retinopatía diabética. Renal crónica. Enfermedad renal crónica. Enfermedad renal. Nefropatía diabética. Ajá. Gastropatía diabética, inclusive el componente metabólico del diabético es el NASH, el estatohepatitis no alcohólica, que a la larga va a producir cirrosis en paciente diabético, por los metabólicos. Entonces, antiguamente se decía no solamente tres: retinopatía, alteración en la visión, la retina empieza a perderse, empieza a alterarse y no ve bien, ¿no? La nefropatía, ese riñón empieza a malograrse por una alteración a nivel de la glucosa y a nivel funcional del glomérulo, de la Vitamina basal. ¿Cómo se llama? La unión, la unidad funcional del riñón, la nefrona, empieza a alterarse y hace de que haya una fibrosis, etcétera, y produce nefropatía. La parte neurológica igual funciona a nivel periférico, empieza a alterarse, y en muchos de los pacientes, ¿qué es lo que dicen? Se me adormece, ¿no? Calambres. Y cuando ya no tienen nada, ¿qué piensan? Ya me curé. Ya no siento nada, ya no tengo calambres, ya no me duele, etcétera. Pero empieza a pudrirse su piel, ¿sí? Cuando es una herida, ni se da cuenta. Se empieza a poner, literal. Y el paciente solamente se da cuenta cuando ya empieza a oler feo. Está pudriéndose su piel. Pie diabólico. Entonces, pie diabético. Pero en la actualidad también la gastropatía condiciona eso. Es un problema neurológico que va a condicionar alteraciones funcionales del tubo digestivo. Mal reflujo a nivel intestinal. Inicialmente, así como había adormecimientos, calambres, es una hipersensibilidad a nivel intestinal y el paciente empieza a hacer diarreas, se estreñe, y cuando ya se pierde toda esa sensibilidad, el paciente empieza a tener mayor estreñimiento y mayor reflujo, y el peristaltismo se hace mucho más lento. Entonces, esos también son componentes de síndromes dispépticos o de dispepsias funcionales, en este caso en pacientes diabéticos. La siguiente. Entonces, la definición como tal es un trastorno que va a producir alteraciones gastrointestinales. Como duración, tiene que tener una duración siquiera de 12 semanas de duración, unos 3 meses aproximadamente. Muchos de los pacientes vienen con dolor abdominal, alteraciones en la defecación. Doctor, me estreño, se me suelta. Estoy tranquilo, hago deposiciones normales. Tengo un examen de gastro y se me suelta. El examen de cardio, me estreño. Alteraciones en la defecación, distensiones abdominales, flatulencias, gases, parecen metralletas, todos. ¿Ya? Y hay que relacionar la presencia de otros factores también, tanto en la motilidad, hipersensibilidad visceral. Muchos de los pacientes vienen con dolor abdominal, alteraciones en la microbiota intestinal, porque
muchos, ya sea en la farmacia o en los médicos generales, como hace poco, de una paciente con aglutinaciones tífico OIH 1/40, paratífico 1/80, paratífico A, paratífico B 1/20. Y el colega, médico general, le dice, estás con fiebre tifoidea, salvo de dosis, ¿qué habrás comido? Entonces, el examen de ese es una reacción inflamatoria positiva, que más tiene pinta de un cuadro infeccioso bacteriano, pero para pensar en salmonela, tiene que ser un valor más allá de 1/320. Mínimo sintomático, si tiene sintomatología de fiebre, malestar, dolor y a veces diarrea con un poquito de alternancia vegatoria, 1/160. Pero 1/40, 1/80, 1/20, un poco tranca que sea una fiebre tifoidea o una salmonelosis. Y empezamos a dar tratamiento antibiótico cuando no es muy necesario. Y empezamos a alterar la microbiota intestinal. Y es muy común ahora de que empecemos a tener sobrecrecimiento bacteriano también, o alteraciones de la microbiota, y ese equilibrio se empieza a alterar. ¿Y eso qué produce? Gases, mala digestión, mayor fermentación en lo que ingerimos, y por ende distensión abdominal, gases, etc. Entonces es importante esa parte que tenemos que tomar en cuenta. La siguiente. ¿Ya? El eje cerebro-intestino es muy importante. El efecto o las alteraciones pueden ser en la motilidad, en la secreción, en el flujo sanguíneo, inclusive en inflamación de algunas enfermedades o algunos cuadros infecciosos. Y eso va a producir sensibilidad visceral, ¿no? Y esto, por el eje cerebro-intestino, va a ir ya sea tanto de la vista, el sonido del oído, la sensibilidad somática, todo lo que vemos nos empieza a producir en algunos pacientes alteraciones a nivel digestivo. Claro, empiezo a oler algo medio desagradable y se me empieza a remover todo el tubo digestivo. O me empieza a dar náuseas sin haber comido ni siquiera lo he probado, y si lo pruebo, peor todavía, ¿no? Entonces, ese efecto hace de que a nivel central y a nivel de la corteza cerebral tengamos una respuesta a nivel intestinal y condiciona cuadros funcionales. ¿Ya? Entonces es importante tomar en cuenta esa parte. La siguiente. Entonces, acá nos vamos a quedar, chicos, en clasificación de